Muy buenas tardes, bienvenidos a todas, a todas y a todos a esta sesión de sala clínica que tenemos programada para ustedes en el marco del 26º Simposio de Investigaciones de la Facultad de Salud. Cali Investiga en Salud. Iniciamos nuestra jornada de la tarde en el Auditorio Carlos Manzano con la ponencia titulada Identificación de genes y expresión génica diferencial como predictor de metástasis cerebral en cáncer de mama, una revisión sistemática. Los autores de este trabajo son Tina María Villegas, el doctor Javier Orozco y el doctor David Eduardo Pérez Ortegón, quien nos presenta del Grupo de Investigación de Neurociencias y Neurología de la Universidad del Valle. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos, gracias a Dios por tenerme en esta oportunidad y por inaugurar el bloque de esta tarde. Ya con la introducción vamos a entrar en materia del tema. Esta es la agenda que tenemos programada para hoy. Primero que todo, la introducción, objetivos y métodos, los resultados propiamente de la revisión, conclusiones y una breve discusión. Para esta conferencia no hay ningún conflicto de interés. A manera de introducción, tenemos que el cáncer de mama es la neoplasia más común en mujeres. Según la OMS, aproximadamente 490.000 casos nuevos son diagnosticados cada año, de acuerdo con 106.000 muertes por año. Tenemos que para el 2040 el número de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama va a aumentar un 39%. Tenemos una incidencia corregida por tasa de incidencia estandarizada para la edad de 44.1 por cada 100.000 habitantes. De eso tenemos que aproximadamente de un 10 al 15% de los pacientes con cáncer de mama desarrollan metástasis en el cerebro durante algún momento del curso de la enfermedad. Y esto nos plantea un desafío médico-quirúrgico para poder intervenir de manera oportuna a nuestros pacientes y poder dar un mejor desenlace a esta patología. En este artículo del Journal Chino de Medicina tenemos un estudio de corte realizado entre el año 2010 a 2020, publicado en el 2023, donde analiza una corte de 310 pacientes con cáncer de mama primario, a las cuales fueron sometidas a cirugía. Se encontró que en el postquirúrgico la mediana de supervivencia era alrededor de 36 meses. Dentro de las conclusiones que logra el artículo, cabe resaltar que la mejor supervivencia y el mejor pronóstico para esta patología se basa de acuerdo a un diagnóstico temprano. Otra de las características que mencionan dentro de este tipo de hallazgos son el subtipo histológico de cáncer, el tamaño del tumor al momento de la cirugía y la cantidad de focos metastásicos que tienen al momento de la intervención. De ahí para allá que se nos marca una gran importancia de los marcadores predictivos con el fin de evaluar un pronóstico de manera individualizada para nuestros pacientes, la personalización propiamente del tratamiento dado cada caso específico de acuerdo al tipo de paciente y al tipo de cáncer que presenta cada mujer, y el diseño de modelos de estratificación de riesgo para encender las alarmas en aquellos pacientes que presentan algún tipo de característica dentro de su cáncer que nos permita prever el desarrollo de este tipo de complicación, como es la metástasis en el cerebro. Y por último, pues desde un ámbito investigativo, generar como tal una validación y fiabilidad en los modelos y en las pruebas diagnósticas que se generen con el fin de poder aplicarlos con seguridad en la clínica. Entonces tenemos este primer concepto clásico, que es que tenemos genes que nos van a proteger al desarrollo propiamente de una patología oncológica y genes que son asociados propiamente con el desarrollo de la enfermedad. Las mutaciones puntuales en diferentes linajes celulares pues, se asocian con unas características y un riesgo que mediante la confluencia de las mutaciones en un tipo o en un linaje celular específico dan como tal la manifestación y el desarrollo de la enfermedad por parte pues, de la neoplasia primaria, en este caso que es el cáncer de mama. Pero últimamente también tenemos con este nuevo hallazgo de las secuencias no codificantes, una nueva estrategia y una nueva oportunidad de intervenir el cáncer de mama y antes de que llegue a la metástasis cerebral, desde otro tipo de estadio, teniendo en cuenta que estos microRNA, que son secuencias cortas de ARN 1824, asociados a toda esa parte de regulación
previamente a la codificación de una proteína. Tenemos diferentes mecanismos, aquí esta gráfica de la revista Thalia Oncology. Las flechas verdes están asociadas con el proceso normal de biosíntesis del RNA y las flechas azules son los posibles blancos terapéuticos con el fin de incentivar la producción de aquellos microRNA asociados propiamente con la protección ante la enfermedad y inhibición por parte de las flechas o las líneas rojas con el fin de inhibir aquellas señalizaciones o microRNA pro-oncológicos que han sido descritos en diferentes casos para la literatura. Tenemos microRNA miméticos que son secuencias de microRNA que se han estudiado propiamente para incentivar esta protección ante la patología oncológica que se puede incluir en diferentes tratamientos y tenemos la inhibición propiamente de los exomas que se pueden llegar a manera de comunicación intracelular y tenemos propiamente la inhibición o la lisis citosólica de este tipo de cadenas. Aquí vemos un poco mejor con las cadenas de microRNA que tenemos diferentes tipos de maneras o intervenir a manera de tratamiento. Tenemos la inclusión propiamente de oligonucleótidos antisentido que nos van a frenar ese tipo de transducción. Tenemos la inhibición propiamente de la unión con proteínas específicas, el conocido CRISPR-Cas9. Tenemos la lisis propiamente a manera de proceso o cuando está en estadio citosólico y tenemos la supresión propiamente por la inhibición de factores endógenos de la célula que nos inhiben aquellas cadenas que en este momento pues, nos podrían ser benéficos para el manejo de la enfermedad. De los objetivos y métodos que nos propusimos para esta revisión tenemos que planteamos identificar estudios que analicen patrones de expresión génica diferencial entre cáncer de mama primario con y sin metástasis a cerebro. Teníamos como objetivo determinar genes que se encontraban regulados positiva o negativamente con los grupos que habían presentado metástasis versus los controles que no habían presentado esta complicación médico-quirúrgica. Adicionalmente nos propusimos evaluar la utilidad diagnóstica de estos genes como posibles biomarcadores para predecir el desarrollo de metástasis a cerebro en el cáncer de mama primario. Y adicionalmente, analizar la sensibilidad y la especificidad de los genes propuestos como marcadores para el diagnóstico de metástasis cerebral y cáncer de mama primario. Adicionalmente, pues, la identificación de vías moleculares y procesos biológicos de la participación de estos genes que encontramos diferencialmente expresados. Como método, propusimos la realización de una búsqueda sistemática en las bases de datos PubMed, Scopus y Web of Science con términos clave de acuerdo a lo que encontramos disponible en transcriptómica en muestras de suero, sangre, plasma o líquido cefalorraquídeo hasta diciembre de 2023, publicada en esta fecha. Adicionalmente, propusimos realizar un análisis del enriquecimiento funcional mediante la plataforma G-Profile, donde evaluaríamos funcionamiento molecular, componentes celulares y procesos biológicos asociados a los genes identificados. Dentro de la estrategia de búsqueda, esta fue la ecuación que desarrollamos en compañía de los doctores, en los cuales identificamos términos mesh y pues sus símiles de acuerdo a la plataforma que fuéramos a ingresar la estrategia de búsqueda. Dentro de los criterios de inclusión, incluimos todos los estudios observacionales de cortes de casos y controles cross-sectional que fueron utilizados muestras de tejido en pacientes con cáncer de mama primario y hubieran sido humanos. Adicionalmente, perfiles de expresión genética en muestras que se hubieran realizado en sangre, suero, líquido cefalorraquídeo, tejido y han sido determinados mediante pruebas de microarrays y secuenciación de RNA. No tuvo un límite de antigüedad y las publicaciones no las discriminamos por idioma. Adicionalmente, tenían que tener expresada una lista de genes que son regulados a la alza o a la baja y tenían que vincular sus resultados con algún desempeño diagnóstico mediante error A o C, sensibilidad, especificidad, valores predictivos para los genes o firmas genéticas que hubieran sido identificadas. Los criterios de exclusión, excluimos todos los artículos que hubieran sido in vitro, modelos animales, cadáveres o líneas celulares. Y las comparaciones, pues la expresión génica en los diferentes pacientes con cáncer de mama positivos, que posteriormente desarrollaron la metástasis versus aquellos que no desarrollaron este tipo de complicación. Este es el diagrama prisma de los artículos que obtenimos. Primero identificamos 624
24 artículos. Posteriormente, la eliminación de duplicados salieron 302, nos quedamos con 407. Hicimos la recuperación, por título y hashtag eliminamos 369 y nos quedamos con 38 artículos, de los cuales pudieron ser recuperados por texto completo. De acuerdo a eso, iniciamos la exclusión por texto completo y fueron excluidos 27, donde finalmente 8 artículos entraron a la revisión. Dentro de los resultados, nuestros artículos iban de un periodo aproximado de 2011 a 2022 con principales países de China y Estados Unidos productores de información. El promedio de muestra en pacientes con cáncer de mama fueron 63 para los grupos de casos, con los controles en 24 que no tenían la metástasis cerebral. Identificamos 53 genes expresados preferencialmente en los estudios. Aquí, pues, como pueden ver, el análisis de enriquecimiento funcional, el de procesos biológicos y el de componentes celulares, en donde 23 de esos genes estaban asociados a vías de señalización con respuesta de estrés y 7 estaban asociados a senescencia celular. Dentro de las conclusiones encontramos que la proteína inhibidora de la quinasa dependiente de ciclasa presentó una especificidad del 100% con una sensibilidad del 78.6 como gen potencialmente asociado con la aparición de metástasis cerebrales y vía de señalización de senescencia celular. Al momento de revisar la literatura con respecto a la parte de senescencia celular, pues está descrito que estresos diactivos de la célula, el recorte de los telómeros y las vías oncogénicas inducidas por la senescencia, como la vía RAS, son las que están asociadas propiamente con este proceso de estrés oxidativo y señalización oncogénica. Y por dentro de la discusión, este tipo de hallazgos significa una gran importancia en la parte de identificar vías de senescencia celular con el fin de, como lo mencionamos al principio, encontrar tales al momento de generar el manejo para las pacientes oncológicas y secundariamente de eso proponer unos digamos, sentar las bases para generar biomarcadores que puedan predecir el desarrollo de metástasis cerebrales en cáncer de mama primario, de acuerdo a la información suministrada. Es bastante emocionante saber que ese tipo de información existe y el tipo de innovaciones médicas que se pueden hacer a base de esta información. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante esos hallazgos preliminares. Ángel, porque tenemos un espaciocito de preguntas. No sé si de pronto el público tiene alguna pregunta acerca de los hallazgos que nos presentan. Bueno, yo sí. Bueno, súper chévere el ejercicio que has hecho respecto a la revisión. Entiendo que tiene mucha importancia la vía de la senescencia en términos de esa evasión de la respuesta inmune de la célula oncogénica, pues yo no soy, pero entiendo un poco de eso. ¿Qué seguiría para ti con estos hallazgos? O sea, ¿qué sugerirías como nuevo estudio o como qué le recomendarías a estos colegas que están escuchándote tan atentamente ya con estos primeros hallazgos de tu revisión? Cuando uno revisa la literatura y ve por lo menos hasta dónde ha llegado la medicina, con ciertos avances por parte de tratamiento y diagnóstico de estos pacientes, uno se da cuenta que hay momentos o hay casos en los cuales pues, se limita, o por lo menos el tratamiento es complicado, o lo que se le da a todo el mundo no sirve aplicado a ciertos tipos de pacientes. Primero que todo, no hay mejor medicina que la preventiva. Entonces, poder identificar ese tipo de señales, ese tipo de vías, le abre a uno el conocimiento para poder implementar en planes de tamización, o por lo menos ya prevención secundaria cuando se diagnostica el paciente, unas mejores condiciones para formar, fundamentar guías de práctica clínica que nos permitan una mejor intervención a los pacientes desde un momento oportuno. Diferente pues cuando el paciente tiene una patología nueva que es por lo menos no se conoce mucho, que está prácticamente a la deriva hasta que llegue un buen especialista, a cuando uno tiene
institucionalizado con una guía pues, que nos diga desde un lineamiento institucional cómo elegir o cómo enfocar a esos pacientes. Por la parte de investigación, esto abre un nuevo conocimiento para identificar moléculas y preguntarse, bueno, ya tenemos este gen, cómo se comporta, cómo lo podríamos intervenir, queda mejor una intervención al momento que está en el núcleo, en el citoplasma, o qué moléculas de repente en el tratamiento que tenemos podríamos incluir al manejo de este tipo de patologías. Entonces, definitivamente, abrir la curiosidad y tener como tal las ganas de ayudar a las personas para incluir un poco ese conocimiento de todo lo que todavía por descubrir para poder ayudar a nuestros pacientes. Bueno, es un gran comienzo. Y una última pregunta que como epidemióloga tengo que hacerla. ¿Por qué no llegan a la metaanálisis o lo tienen planeado? Bueno, eso está todavía hablando con los profesores, sino que encontramos, pues, cuando iniciamos la búsqueda, pensamos que íbamos a encontrar mucha más información. Muchos de los artículos sí daban pistas de genes reguladas, pero no se casaban propiamente con un estudio de diagnóstico. Entonces, cuando planeamos propiamente la revisión, pues digamos que eso me contra lo que habíamos realizado en un principio. Pero no queda descartado poder más allá generar este tipo de conocimiento. Muchas gracias. Sara tiene alguna pregunta. Hoy en día, los hace el listado ya de genes identificados, eso es nuestro medio local, o genes en riesgo de y algunas estrategias para lo hacemos hoy en día, o es algo que Pues hasta el momento lo que conozco con las guías de práctica, lo que uno tiene son pacientes de alto riesgo, una estratificación de acuerdo a los antecedentes individualizados de la paciente. Aquella mujer que por primer linaje, la mamá, la hermana, presentó como tal ese tipo de patología, pues digamos que se clasifica en un riesgo diferente y las medidas que uno intenta clasificar, los tamizajes y los exámenes son empáticas pues, a alto riesgo. Propiamente estas pruebas genéticas aquí en nuestro entorno no he visto que las utilicen en otros países más como de pronto las personas pagando de manera individual, pero sobre todo lo de microRNA es algo nuevo que todavía se me ha pues, en nuestro entorno. Pero la intención termina siendo terapéutica, ¿no? O sea, digamos que yo tengo unos genes, yo no sé, ay no, soy tan atrevida porque yo no soy médico. Me perdonan si estoy diciendo una brutalidad. Pero me imagino que se utilizan como targets, no sé, terapéuticos, como para evitar de pronto en esa prevención secundaria que él haga la metástasis al cerebro o algo así, como apagando los genes o algo así. Pues ahí digamos que desconozco un poco cómo está ese entorno, ya con la terapia en otro tipo de patología de CRISPR-Cas está funcionando en lugares por lo menos con líneas de otras hipótesis casi que decimos que hay una cura. Sino que el problema, como son terapias neonazistas hacia unos pocos millones de que la población está tan grande, pues son muchas cosas. Entonces, todavía como disponibilidad al público general, pero pues en un futuro posiblemente sí sea un enfoque terapéutico. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Entonces tenemos nuestra siguiente ponencia titulada Análisis electromiográfico de la simetría entre los isquiotibiales mediales y laterales en el ejercicio de estocada adelante. Esta investigación está presentada por el fisioterapeuta Julián Andrés Lasprilla Bueno, magíster en fisioterapia de la Universidad del Valle, y es una investigación del grupo de biomecánica de la Universidad del Valle. Actualmente es estudiante de doctorado de ergonomía. Bueno, este trabajo pues yo lo realicé como parte del trabajo de grado para la maestría, para el título. Pues he traído solamente como una parte de los resultados que hemos obtenido. Y en primera instancia, pues lo que queremos hacer referencia es la población. Se ha estudiado entonces población mujeres deportistas universitarias entre los 18 a los 24 años de edad. Básicamente porque se ha escogido la población, pues la incidencia lesional en esta población femenina pues, se ha incrementado, específicamente hablando pues, de los isquiotibiales y del ligamento cruzado anterior. Esta lesión de la musculatura isquiotibial
representa para ellas en un gran porcentaje, pues en una recurrencia, pero también como en una reaparición de la lesión hasta 22 semanas posterior, cuando vuelve nuevamente a su práctica deportiva. La lesión del ligamento cruzado anterior, pues yo creo que todos identificamos la gran magnitud y digamos el impacto que genera en la población deportista. Generalmente el 54% de las lesiones son en mecanismos sin contacto y la mujer tiene una tasa anual que puede ser hasta 2 veces mayor comparado en el hombre en deportes como el fútbol o el baloncesto. Esta lesión se ha reportado en estudios que genera pues, una incapacidad deportiva y en muchas ocasiones hasta el retiro. Esto ha colocado también en cuestión si ya se tienen los estudios previos y se sabe pues, la incidencia, la recurrencia de la lesión, pues surge la pregunta entonces de por qué todavía se siguen presentando en esta magnitud estas dos lesiones de la musculatura isquiotibial o el ligamento cruzado anterior. Con respecto a los dos, sabemos que el isquiotibial es el estabilizador dinámico de este ligamento, por eso tenemos esa relación entre ellos. Y básicamente se han identificado esos tres mecanismos lesivos de lesión. Hablamos del corte lateral, como ven en la primera imagen a la izquierda de ustedes. Cuando la deportista va por un valor y va a hacer una presión, entonces hace un freno con cambio de dirección. En el aterrizaje específicamente habla en el momento del gesto del pateo, cuando la persona va sobre la carrera, apunta su extremidad para hacer el gesto del pateo. Hablamos de una lesión en esa pierna que hace el aterrizaje. Y en el salto, sobre todo en la fase de amortiguación o cuando hay digamos un contacto directo con un oponente, el uno contra uno y hay un roce y genera entonces este tipo de lesión. ¿Qué pasa en estas tres situaciones que ya está identificado? Pues los tibiales tienen una acción excéntrica, tanto los mediales como los laterales, en el control de las rotaciones tibiales. Y en este instante, pues se ha también identificado que existe un déficit en la activación de esta musculatura, por lo cual se considera pues, que los isquiotibiales pues, generan como un factor predisponente tanto a la lesión de la misma musculatura como el ligamento cruzado anterior. Ese es un estudio que hicieron más que todo en Europa, análisis biomecánico de los gestos deportivos, tanto en hombres como en mujeres, y ellos identificaron, para que vean de pronto la secuencia del video con la imagen, ellos básicamente identificaron que las situaciones de juego, hombres y mujeres, se presentan como tres magnitudes o tres situaciones biomecánicas similares. Primero, un incremento del banco de la rodilla. En segunda instancia, los grados de flexión de la rodilla son menores. Y en tercera instancia, la reducción y la rotación interna femoral también son mayores. Situaciones rápidas, repentinas, en donde sucede lo que dijimos anteriormente, un freno con cambio de dirección, un gesto del pateo o el contacto con otro oponente genera entonces estos mecanismos. Bien, entonces, pues se sabe que ya se tiene identificado cuáles son como los aspectos biomecánicos, pues el interés que surge a partir de la investigación mía era revisar esta musculatura isquiotibial. Básicamente analizamos fue 3 ejercicios, aquí vamos a presentar solamente uno, en la estocada adelante, en el cual los isquiotibiales pues se ha reportado que ellos es una musculatura, todos identificamos que son 4 músculos al interior, y eso también nos lleva a que estos 4 músculos son totalmente diferentes. Muchas veces tal vez nos equivocamos, pensamos que es un solo grupo muscular y que todo actúa a la vez, pero resulta que es que son 4 totalmente independientes, tanto en su inervación como en su estructura morfológica. Y la acción de esta musculatura en el control de las rotaciones tibiales, pues son fundamentales. No solamente es como por la ubicación media lateral, sino que efectivamente controla la rotación de la tibia. La imagen que está allá, pues es un caballo con unas riendas, y básicamente lo que quiero es hacer la similitud allí de estas dos musculaturas medial y lateral sobre la tibia con respecto a las riendas del caballo que ejercen tal cual esa acción, digamos, de rotación o de giro, pues con respecto a la tibia. Bien, entonces esta relación, como lo decía anteriormente, favorece o por el contrario no va a favorecer ese control rotacional o en el plano coronal de la tibia, y lo que predispone entonces es a un mayor valgo en la rodilla, y como pueden ser los protectores del ligamento cruzado anterior, pues puede ser todo lo contrario, como se muestra en la imagen o como mostramos anteriormente en los videos.
Ahí está pues un poco más claro la semejanza pues de las riendas del caballo con respecto a la tibia. Bíceps femoral están en la parte lateral y los hemis tendinosos membranosos están en la parte medial. Generalmente esta musculatura medial es la que va a controlar por una acción excéntrica la rotación tibial, en el caso pues una rotación tibial externa, que es la que acompaña el movimiento de valgo cuando la persona está en una cinética cerrada. No lo voy a detener aquí, pues estudios en cadáveres, de morfología, han identificado que definitivamente los isquiotibiales cada uno es independiente, tanto en la inervación como en la estructura morfológica de ellos, tanto en la dirección de las fibras como en su estructura permeada o no. Entonces acá tenemos por un semimembranoso, han identificado hasta 3 regiones anatómicas y cada región tiene una rama de inervación. Al otro lado tenemos al semitendinoso, donde ellos identifican son 2 regiones, donde cada región también tiene una inervación de una rama primaria o que también puedes tener hasta unas ramas secundarias o terciarias. El bíceps femoral tiene 2 regiones identificadas y también tiene 3 ramas que inervan entonces a esta musculatura, mientras que el bíceps femoral cabeza corta, que es el del lado derecho de la imagen, ese tiene, digamos, 2 regiones, pero un solo nervio está haciendo la inervación a estas 2 zonas. Eso a grandes rasgos pues nos lleva a decir, bueno, entonces, ¿por qué vamos a trabajar en la musculatura isquiotibial pensando que todos trabajan a la vez? Ejemplo, pues tenemos un puente, tenemos la máquina del gimnasio, el curl femoral, las famosas estocadas o un peso muerto, o el diseño de unos programas preventivos como el KIPP, que tienen pues un origen más de tipo americano en población adolescente de baloncesto, precisamente para mejorar la activación de esta musculatura y la protección del ligamento anterior. Pero lo visto anteriormente entonces nos lleva a decir, o los estudios empiezan a reportar, que existe o que falta una evidencia de cómo es que cada ejercicio está desafiando el sistema neuromuscular. Y por supuesto nos lleva entonces a pensar de que la selección, de qué tal estamos haciendo una selección adecuada de los ejercicios para el trabajo de dicha musculatura. Entonces, esto es una parte nomás. Lo que quise aquí es como describir esa activación o los patrones neuromusculares de todos los isquiotibiales, semitendinoso, semimembranoso y el bíceps, durante una contracción excéntrica en este ejercicio que es la estocada adelante. La estocada adelante, pues ha escogido, es un ejercicio en cadena cinética cerrada. Esto es una de las participantes del estudio. Y lo que se hace básicamente es solicitarle a ella, pues primero se ha marcado como una longitud del vaso que corresponde al 70% de la medida real del miembro inferior, y se le solicitaba que realizara ese gesto de la estocada de la manera más rápida posible. De manera simultánea se hacía el registro de la activación electromiográfica. De destacar el ejercicio de cadena cinética cerrada, pues un ejercicio que utilizamos en rehabilitación de manera muy común para el trabajo, muchas veces pensando más en el cuádriceps, no tanto para el isquiotibial, pero resulta que obviamente aquí como es un ejercicio en cadena cinética cerrada, pues hay una coactivación, hay una activación simultánea de varios grupos musculares. Este ejercicio ya tiene una característica, que cuando la persona está en la máxima flexión, pues la flexión de cadera hace que se quite como esa capacidad de respuesta muscular del isquiotibial sobre la rodilla. Bueno, pues es un trabajo que tiene la base del Comité de Ética de la Facultad de Salud. Analizamos 21 deportistas universitarias mujeres. Los ejercicios se realizaron 3 series con 5 segundos de descanso entre cada una de ellas. Se evaluaron las 2 extremidades. Se hizo un registro electromiográfico de superficie utilizando el equipo pues, que ven en pantalla, el Miotor 200-400. Obviamente se cuadraron todos los parámetros de él, pasada bajas, pasada altas, y eso tiene pues un software en el cual pues analiza la señal y pues hace o muestra posteriormente la señal electromiográfica. La ubicación de los electrodos se realizaron siguiendo las indicaciones de señal. Y aquí es un ejemplo de cómo entonces cuando se hacía de manera simultánea el software cómo registraba entonces estos actividad electromiográfica. Pues en la imagen se observa claramente los 3 picos de las 3 contracciones solicitadas. El análisis básicamente lo que hice fue como analizar la amplitud de la señal, pero también se hizo como un análisis en la parte temporal. En qué momento ese pico se presentaba con respecto al tiempo, pero también qué amplitud se encontraba.
Se trabajó con una señal suavizada a través de la RMS y lo que se hizo con estos valores pico fue normalizarlo con un valor de referencia para calcular entonces un porcentaje de activación. En cuanto a resultados, pues tuvo una media de 21 años de edad en la población, de una estatura de 1,61, una masa corporal de 60 kilogramos, tenía una muy buena práctica deportiva, casi de 9 años de estar en el deporte. Y la última es una escala de funcionalidades isquiotibiales que se hizo para determinar que esta población, estos participantes, no tenían ningún tipo de molestia en la musculatura. Cuando los puntajes son mayores, son cercanos a 100, pues significa que es una muy buena funcionalidad. En este caso tuvimos una media de las participantes de 91, el cual pues nos indica que no presentan ningún tipo de molestia en la musculatura isquiotibial. Aquí quise mostrarles como el porcentaje de activación. Entonces tengo ahí como la comparación de los 3 ejercicios. Claro, cuando vemos el de abajo, que es un puente deslizado, pues el nivel de activación es altísimo, las barras lo representan, lo muestran. Los estudios previos que han mostrado que cuando el porcentaje de activación es mayor al 60%, pues dice que es un nivel alto, muy alto de activación. De esa manera vemos que ese ejercicio de abajo, el puente deslizado, el de arriba, que es un ejercicio parecido a un peso muerto, tiene un nivel de activación muy alto, pero en el de interés, el de arriba, en la estocada, vemos que los niveles de activación no fueron más bajos con respecto a los dos anteriores, más sin embargo, logra mantenerse como en una activación muy alta o alta. El bíceps femoral y el semitendinoso marcados en círculo pues, muestran que su activación fue alta. Comparado con el semimembranoso, donde ya fue muy alta, pues vemos que está como en el límite del 60%, ¿no? En cuanto al tiempo de activación, básicamente lo que se quiere mostrar es que el semitendinoso y el semimembranoso fueron los músculos que se activaron más rápido. Estamos hablando de cuestión de milisegundos con respecto al bíceps femoral. Pero estudios anteriores reportan que con una diferencia de activación siquiera de 70 milisegundos es suficiente para que exista un déficit en la estabilidad dinámica de la rodilla y a su vez que altere la coordinación intramuscular, no tanto del isquiotibial, sino también con respecto al cuádriceps. Esta población que nosotros estudiamos, pues ellos tuvieron una diferencia mayor a esos 70 milisegundos, donde el bíceps femoral se activaba siempre más lento. En la amplitud, los picos, pues yo creo que mantenemos como la misma resultado anterior con respecto al bíceps. En el anterior el bíceps se demoraba más en activarse, en esta que son los picos de activación, el bíceps obtuvo los más bajos con respecto a los dos semitendinoso y al semimembranoso. Hay una ligera mayor activación del semimembranoso y eso básicamente lo que nos está mostrando es un poco lo que estamos diciendo en la introducción de la presentación, en donde la musculatura medial y lateral, tibiales, bíceps femoral con los semis, pues definitivamente entre ellos no existe una simetría porque es que son totalmente diferentes, tanto en su inervación como en su estructura, y afortunadamente esto que nosotros estamos encontrando, en donde el bíceps femoral es el más lento y el que menos se activa, pues tiene como un efecto positivo porque resulta que puede ser un factor protector para el mismo ligamento cruzado anterior. Esto lo reporta estudios anteriores, en donde, por ejemplo, la activación del semitendinoso controla las fuerzas de cizallamiento excesiva sobre el ligamento cruzado anterior. Con los resultados que nosotros obtuvimos, pues vemos que el semitendinoso efectivamente se activa más rápido y tiene mayor pico de activación. Las asimetrías que están a favor del semitendinoso, al contrario, cuando el bíceps femoral es menos, eso hace que no tenga o que tenga un patrón de activación normal con respecto a la musculatura que puede ser más eficiente, tanto en una producción también más económica. Y las simetrías no siempre parecen ser que son perjudiciales o una disfunción. Nosotros en rehabilitación, en fisioterapia, nos preocupamos mucho por buscar simetrías. Entonces, que tiene que ser igual y la diferencia tiene que ser del 10%, del 15%. Establecemos unos porcentajes y resulta que el estudio de abajo, que es una revisión sistemática precisamente de estos cálculos, ellos reportan tal cual, que no, primero no existe un consenso en cuanto a qué fórmula vamos a utilizar. Existen o identificaron hasta 12 fórmulas para calcular una simetría. Segundo, que no hay un porcentaje establecido.
Algunos son el 10, para otros es el 15, para otros son el 20% de diferencia para decir que es normal o que no es normal. Entonces ahí tenemos como un vacío grandísimo. Lo único que podemos decir al momento es que las asimetrías no son malas. Hay algunas asimetrías y parece ser que esa, lo discutibilidad en medida bilateral, tiene una función positiva sobre un factor protector en el ligamento cruzado anterior. Como conclusión, la electromiografía de superficie pues, es un estudio, es una herramienta que nos permite analizar de manera detallada pues, el funcionamiento de la musculatura. Podríamos aprovechar un poco más la herramienta. Algunas simetrías entre los isquiotibiales podrían considerarse como funcionales y beneficiosas. La comprensión de estas simetrías de los músculos isquiotibiales es importante para el desarrollo de programas de prevención y rehabilitación. Eso en la práctica de nosotros nos lleva a pensar un poco más, porque es que nos casamos con la máquina del club femoral o nos casamos con el famoso ejercicio nórdico, que sí, los estudios reportan muy buena fuerza, muy buena activación, pero si yo lo pongo sobre la funcionalidad, pues un ejercicio nórdico que es arrodillado, pues definitivamente no parece en absoluto a un gesto de la carrera. La activación intermuscular de los isquiotibiales en este ejercicio de la estocada adelante favorece una respuesta neuromuscular para la estabilidad dinámica de la rodilla. Lo que pasa es que pues solo analizamos isquiotibial, pero pues si vemos toda la musculatura hacia la cadera y toda la cadena muscular, pues muy seguramente el déficit podríamos encontrarlo en otras zonas diferentes a la musculatura. Por ejemplo, un glúteo máximo, un glúteo medio, hasta la misma zona media. Y los resultados sugieren que existe una simetría fisiológica intermuscular y pues definitivamente es importante hacer investigaciones donde se establezca de manera más clara los métodos para el cálculo de las simetrías o asimetrías, pero también los porcentajes que sean un poco más establecidos y que no quede como al criterio de los profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Vicio Julián. Sí, señora. Este trabajo es pues como que va rompiendo paradigmas, ¿no? No sé si alguien de pronto del público tiene algunas preguntas. Tenemos un pequeño espacio destinado para eso. ¿No? Bueno, yo sí. En el grupo tienen, bueno, yo soy deportista, entonces, y sufro mucho de las rodillas. Entonces, pues he tenido la fortuna de contar con muchos de los fisios que nos han ido como acompañando en el proceso de rehabilitación. Pero me gustaría saber un poco sobre esas asimetrías, digamos, se han estudiado en términos de la funcionalidad protectora o no protectora, y esa asimetría, digamos, ya estás como entendiendo que definitivamente sí es importante tener. Pero en el grupo han considerado de pronto otros macromúsculos que también tengan esas composiciones múltiples y que deban conservar una simetría en términos de que entre ellas mismas se equilibren en todo el cuerpo. Como muy inventona. Bueno, no, en realidad por el momento no se ha surgido la idea. En este caso nos centramos mucho en la rodilla, y en la rodilla pues digamos que los mayores estudios siempre han existido más con respecto al cuádriceps, en donde sí existen más unos criterios establecidos, y en la relación del cuádriceps con el isquiotibial. En eso digamos que estamos más claros cómo es la simetría o la diferencia entre estas dos musculaturas. Yo creo que esto ha sido como para nosotros abrir una puerta, porque si reconocemos desde la anatomía de los isquiotibiales, pues ya desde allí nos hace pensar de que posiblemente no estábamos en lo correcto en la intervención, posiblemente, y que amerita entonces como considerar lo que tú dices, no solamente en el isquiotibial o en la rodilla, sino también mirar otra musculatura, caso del glúteo medio, glúteo máximo, los gastrolemios, sí, el gastro con el sóleo, porque pues si también revisamos un poco la incidencia lesional de esta musculatura, pues si no es alta, la ruptura sí genera una limitación funcional grande en cualquier situación. Ahora pronto en eliminatorias, la polémica de Chile, que se rompe el tendón
Oye Aquiles, el arquero de Bolivia, queda en el piso y él hace el gol. Entonces son situaciones donde uno dice, sí, eso no sucede frecuentemente, pero cuando sucede, no da previo aviso, y como en este caso en una competencia donde nada va a suceder. Pero sí nos abre como la puerta en considerar ese tipo de... Bueno, agradecemos su permanencia en la sala y continuamos con las ponencias de la jornada de la tarde con el trabajo titulado Fusobacterium nucleatum es un organismo frecuente en los tumores de cáncer colorectal en Cali, Colombia, 2024. La presentación está a cargo del profesor Adolfo Contreras Rengifo de la Universidad del Valle del grupo Medicina Periodontal. Adelante. Gracias, doctora Natalia. Este es un trabajo en equipo, obviamente, y pues me alegra mucho saber que estamos residentes de periodoncia y otros posibles interesados en este tema. El título no lo voy a volver a leer, pero básicamente parte del grupo está el doctor Juan Sebastián Gómez, que es periodoncista y hizo la maestría en ciencias odontológicas, el doctor José Juan Zorrilla, que es el cirujano oncólogo del Hospital Universitario Melissa Solarte, que fue la que hizo las pruebas moleculares que vamos a presentar hoy. Y los residentes que también están presentes, Cristian Ramírez, Diego Ortiz y la profesora Sandra Maya. Entonces, para que ustedes entiendan ahora que para poder hacer un estudio de estos, uno necesita, pues, digamos, montar un equipo y sobre todo la parte de transporte de las muestras y la logística y posteriormente hacer las pruebas moleculares. Bueno, el cáncer colorectal es un cáncer que es sumamente frecuente en el mundo, es el tercer tipo de cáncer más frecuente del mundo. En la parte derecha de ustedes está la prevalencia del cáncer, de acuerdo a los datos de la Organización Internacional del Cáncer. Primero está el cáncer de pulmón, cáncer de mama, y el tercer tipo de cáncer más frecuente es el cáncer colorectal. Adicionalmente, es la segunda causa de mortalidad relacionada con cáncer, representa 10% de los tipos de cáncer y esto hace el tema pues, muy interesante desde el punto de vista epidemiológico. Y adicionalmente en Cali, la línea puntuada son la prevalencia de cáncer, casos en Cali, y cuando uno compara las líneas de tiempo, 1984 a 1998, es la línea roja, pues, y la compara con la línea del 2016 al 2020. Aquí tenemos en la parte izquierda son hombres, en la parte derecha son mujeres. La línea puntuada indica que la prevalencia y la mortalidad de este cáncer en Cali y en Colombia igualmente está aumentando. ¿Qué conocemos desde el punto de vista de los factores de riesgo? Los factores de riesgo, digamos, más comunes han sido factores genéticos. Hay algunas enfermedades como la enfermedad de Wilms, que es una enfermedad que se asocia con mayor prevalencia de este tipo de cáncer, pero también hay otros tipos de factores que pudiéramos decir que son los factores epidemiológicos más relacionados. Entre ellos está el hábito de fumar, el tener más de 50 años, y por eso es que se recomienda las colonoscopias en las pacientes mayores de 50 años, el tomar alcohol en exceso, también tener diarreas, tener pólipos intestinales y alteraciones genéticas, como ya lo mencionaba, y antecedentes personales o familiares de cáncer. Pero realmente en el cáncer hay una interacción de factores ambientales con factores de huésped y factores metabólicos, y hoy en día se le da mucha importancia al microbioma intestinal, es decir, en términos de la microbiota intestinal, porque parece que se generan disbiosis y estas disbiosis pueden causar este tipo de problemas. Las bacterias que más han estado relacionadas con el cáncer colorectal, y esto es una línea de investigación que tiene aproximadamente apenas 20 años, han sido, y sobre todo la extrapolación de
el conocimiento que teníamos del cáncer gástrico y el helicobacter pylori, digamos, llevaron a la idea de que quizás este tipo de simbiosis pudieran igualmente repetirse en el cáncer colorectal. Y los microorganismos más estudiados últimamente han sido el Fusobacterium nucleatum. La primera publicación se hizo en el 2012 y a partir de ello hay aproximadamente unas 50 o 60 publicaciones de este microorganismo en relación con el cáncer colorectal. Y básicamente en esta figura que está aquí, básicamente voy a leer cuáles son los mecanismos de acción de la bacteria intestinal en relación con el cáncer colorectal, refiriéndome al microbioma del intestino. Ellos pueden producir, digamos, toxinas que causan inflamación crónica sobre las células epiteliales intestinales. También producen este tipo de inflamación producto reactivo del oxígeno, que pueden llevar a mutaciones y a disrupción de esta barrera epitelial. También hay algo muy interesante que es que altera la inmunidad de tipo celular de control tumoral y hay una disminución de la inmunidad innata en términos de células naturales asesinas. Y desde el punto de vista más de mecanismo, estos activan la E-cadenina y un gen que se llama WNT, que es muy importante en las partes embrionarias, pero también posteriormente debe de ser regular. Y este gen, cuando se estimula, puede llevar a la disminución de los factores protectores como P54 y de esta manera desarrollarse como genes. También han sido estudiados otros microorganismos como el E. coli, Bacteroides fragilis y este tipo de streptococcus. Interesantemente que la enfermedad periodontal hoy en día se ha asociado con más de 60 enfermedades sistémicas, entre ellas el cáncer colorectal, pero también 20 tipos de cánceres, entre ellos el carcinoma escamocelular, el carcinoma de la laringe y desde luego hoy en día tiene importancia el entender que el microbioma oral pareciera que se relaciona también con esos procesos bióticos microbianos y entre ellos los microorganismos más asociados y relacionados con el cáncer colorectal, pero que también son importantes en el proceso de enfermedad periodontal. Tenemos papillomas gingivales y Fusobacterium nucleatum. Entonces, miren, hay como un continuo. Desde luego, una cosa es la boca, otra cosa es el intestino, y lo que no se sabe bien es cuál es la vía mediante la cual los tumores de cáncer colorectal son colonizados por este tipo de bacterias. Entonces, para ayudar, digamos, a reconocer el problema, hicimos esta investigación. El objetivo principal es un estudio. Los datos que estoy presentando hoy son de estudio de corte descriptivo, pero realmente el diseño original es un casos y controles que lo vamos a continuar consiguiendo los controles porque hasta ahora no hemos logrado sino recolectar 36 casos y 6 casos de adenomas. Entonces yo solamente lo voy a presentar ahora los 36 casos de cáncer colorectal. Entonces el objetivo principal fue establecer la frecuencia de detección de Fusobacterium nucleatum en muestras orales y en muestras de tumores de pacientes sometidos a cirugía con cáncer colorectal, y esto se hizo por la técnica de PCR en tiempo real. Los pacientes provenían precisamente de este hospital. Los específicos es identificar la presencia de este microorganismo pues, en la muestra del tumor y determinar si había una relación entre la salud periodontal de los pacientes y esa condición de la presencia del microorganismo. Y lo otro es que incluimos 4 eléctrodos. Inicialmente no estaba planteado incluir eléctrodos, pero adrede hicimos una modificación y incluimos eléctrodos porque precisamente también queríamos saber si estos microorganismos permanecen en los eléctrodos. Entonces logramos también responder esto.
El tipo de estudio, como ya les dije, a pesar de que es un casos y controles, ahora solamente estamos presentando la parte de estudio descriptivo del proceso transversal. Mayores de 18 hospitalizados que hacen la resección del tumor. El tamaño de muestra en este caso es por conveniencia, aunque el tamaño de muestra original del caso de controles son 72 y 72 pacientes. Difícil sobre todo llegar a conseguir los controles por la parte quirúrgica, y el estudio tuvo la aprobación de ambos comités, el 6 y el comité de post. Ustedes ven aquí, digamos, como el flujograma. El doctor José Barzaurilla fue el único cirujano oncólogo que realizaba el diagnóstico de la restricción del tumor. Los participantes, como ya decía, no tenían ni restricciones de género ni de etnia. Lo importante fuera que fuera mayor de 18 años y firmara el consentimiento informado, que tuviera un diagnóstico clínico de cáncer colorectal que se iba a corroborar después por histología, como lo vamos a ver ahora. Se hizo una recolección de la información, consentimiento informado, se llenó la parte médica, adicionalmente se hizo un examen periodontal completo, se tomó una muestra subindividual con los residentes de periodoncia después de la cirugía. Es decir, es muy interesante porque tenemos muestras pareadas periodontales, pero también del cáncer colorectal. Se hizo almacenamiento, congelación, extracción del DNA bacteriano. Esta parte la hizo el grupo VIVE, la bióloga Melissa Solato, y posteriormente se hizo el PCR de aquí ya pasamos, digamos, a la parte de los datos, los resultados. Estos son los 36 casos. El promedio de edad son 62 años. El rango son entre 28 y 87. La mayoría de ellas mujeres. Es un dato interesante, a pesar de que es una muestra pequeña, que la prevalencia es casi el doble en mujeres que hombres. Raza blanca, estado civil, no hay diferencias mayúsculas aquí. Nivel educativo tampoco encontramos, digamos, el examen inicial, pues nada de diferente. Con respecto a la condición periodontal, solamente hubo 2 pacientes sanos, es decir, de 36, 34 tenían inflamación y enfermedad oral. Entonces tenemos aquí 4 con gingivitis, 26 con periodontitis y 4 de dentura. Y aquí está la descripción del número de casos por estadios de enfermedad periodontal, teniendo en cuenta la última clasificación de la enfermedad periodontal del 2018. Y desde luego esto suma 32 porque no se olviden que había 4 sujetos de dentura, los cuales no se les puede hacer de todas maneras el diagnóstico periodontal, pero se tomó una muestra por hisopado de salud. Desde el punto de vista del diagnóstico histológico que lo practicó el Departamento de Patología de la Universidad del Valle, pudimos tener que en 12 casos, 33%, era un adenoma bien diferenciado. En 23 casos, que fue la mayoría, era un adenocarcinoma, moderadamente diferenciado. Y solamente un caso de un adenocarcinoma pobremente diferenciado. Con respecto, digamos, de la identificación de Rizobacterium nucleatum, aquí es muy importante, les voy a explicar, digamos, en detalle. Todavía tenemos los datos del número de copias, pero vamos a dar la información de los CT. Los CT, recordemos que es cuando se hace un PCR en tiempo real, entre más a la izquierda, es decir, el menor sea el número, hay mayor concentración de microorganismos en la muestra. Entonces voy a hacer una comparación de tumor versus oral para los 2 microorganismos que identificamos que fueron confirmados iguales. Y Fusobacterium, voy a iniciar con Fusobacterium. Entonces, hubo en los tumores 24 casos positivos. Aquí tenemos los CTs, el mínimo fue 19 en el tumor, el máximo fue 40, el promedio es 31. Es decir, 19 significaba que había mayor cantidad de microorganismos en el tumor y 40 menor cantidad de microorganismos en el tumor. Y cuando yo identifico lo mismo en el oral,
tengo que de los 36 casos, 32 fueron positivos para fusobacterias nucleares y los CTs fueron en promedio superiores. El mínimo fue 16, aquí fue 19, y el máximo fue 38, aquí fue 40, y el promedio fue 23.1. Entonces yo comparo, digamos, el CT oral versus el CT del tumor. Ustedes pueden ver que hay mayor concentración del microorganismo en la boca que en el tumor. Simplemente para que ustedes lo entiendan, que entre menor el número, mayor la concentración o la presencia del microorganismo. Lo mismo para Papillomavirus gingivalis. Nosotros quisimos controlar, a pesar de que el estudio era solamente fusobacterias, quisimos incluir Papillomavirus gingivalis porque no hay muchos estudios de Papillomavirus gingivalis. Les voy a iniciar exactamente lo mismo. Positivos solamente fueron 4 en el tumor. Y los CTs fueron el mínimo 26, el máximo 36. Comparemos con oral. Mínimo 17, máximo 36. Recuerden, entre menor sea el número, mayor la concentración. El promedio 25.2, el promedio 32.5. Solamente hubo 16 negativos en las muestras orales y 21 positivos en las muestras orales. Entonces, ¿qué significa? Que Porfiromonas gingivalis estuvo aquí, ¿tá? Y que adicionalmente la presencia del microorganismo no fue tan prevalente como Fusobacterium nucleatum, y este microorganismo igualmente puede ser un microorganismo muy importante en el proceso, digamos, de patogénesis, aunque entendemos que esto es un estudio de corte transversal mediante el cual no solamente puede hacer hipótesis, es decir, todavía no tenemos, no podemos hablar de un reddit, como si lo pudiéramos hacer cuando completemos el estudio de casos y control. Adicionalmente, si miramos el diagnóstico periodontal y su relación con los pacientes que tenían el tumor, digamos, el diagnóstico periodontal en pacientes que tenían Fusobacterium nucleatum en tumores, encontramos que aquí son positivos y negativos. Los 24 positivos tuvimos edéntulo 1, 2 pacientes con gingivitis, 6 pacientes con periodontitis en estadio 1, 5 pacientes con periodontitis en estadio 2, 6 pacientes con periodontitis en estadio 3 y 2 pacientes con periodontitis en estadio 4. Entonces, si yo sumo, digamos, este número de pacientes, pues, realmente, y lo comparo con los pacientes que eran negativos, pues definitivamente hay como una tendencia a que los pacientes que tenían enfermedad periodontal activa eran 2 pacientes de los cuales identificamos Fusobacterium nucleatum. Sorprendentemente, en ellos, 2 de los pacientes tenían salud bucal. Es decir, se quedaba menos del 10% de los sitios sondeados, y este hallazgo también es sorprendente porque tenían cáncer colorectal, se encontró Fusobacterium nucleatum en los tumores y a pesar de eso tenían salud periodontal. Desde el punto de vista de la discusión, pues Fusobacterium nucleatum tiene muchos factores de virulencia, solamente voy a mencionar 2. Uno de ellos es una resina que se llama PAC, y esta resina se ha demostrado que en estudios experimentales en ratones incrementa la carcinogénesis y induce a la metástasis, alterando el pronóstico clínico de los pacientes. Es lo mismo que se ha visto clínicamente, es decir, los pacientes que tienen Fusobacterium nucleatum en la boca y tienen diagnóstico de cáncer colorectal tienen una tendencia a tener mayor progresión de la enfermedad, y adicionalmente cuando se realiza tratamiento se genera cierta resistencia. El otro factor de riesgo induce en los colonocitos, que son las células epiteliales del colon, una transformación tumoral, y esto es otro factor de virulencia que llama
Interesante que, digamos, este no es, desde luego, el único estudio que se ha hecho, pero es el primero que yo conozca que se hace en Colombia. Es decir, estamos adicionando información importante del país, para el país, y desde luego para la América Latina. Tenemos que completar el número de pacientes. Recordemos que en los casos de adenoma no son fáciles porque el adenoma se considera un tumor, pero es un tumor preventivo. Entonces, hacer cirugía a los adenomas no es muy frecuente y por eso pudimos solamente detectar 6 casos de adenoma y lo importante es que entre ellos encontramos un sobrepeso nuclear. Entonces, la discusión, digamos, los diferentes estudios han demostrado que existe una asociación entre enfermedad periodental y el cáncer colorectal y nosotros encontramos en el Fusobacterium nucleatum tanto muestras orales con una alta prevalencia, pero adicionalmente se identificó molecularmente en la muestra de tumor. En conclusión, y ya para terminar y para darle espacio a que hayan preguntas, si fuera el caso, pues esta investigación comprueba la presencia de los importantes organismos periodontales en los tumores de pacientes con cáncer colorectal. Fusobacterium nucleatum, desde luego, fue mucho más prevalente que el Porphyromonas nigibilis. Se recomienda realizar estudios filogenéticos para determinar el origen de los microorganismos de los tumores. Por ahora sigue la teoría que pues a través de la circulación sanguínea, a través de la linfa o posiblemente por reclusión, que los tumores pueden llegar a los microorganismos, pueden infectar los tumores. Y desde luego, un estudio ulterior y muy importante sería hacer la metagenómica del tumor. Ya se ha hecho un estudio de metagenómica del tumor para no solamente estudiar la composición de los microorganismos en el tumor, sino también la posibilidad que interactúe con virus, porque algunos virus, por ejemplo, como el de VPH, tiene la posibilidad de activar oncogenes. De esta manera, virus y bacterias pudieran contribuir a la patogénesis de este cáncer. La otra posibilidad es la posibilidad de realizar intervenciones a través del uso de probióticos o prebióticos para recuperar la homeostasis intestinal cuando haya una disbiosis alterada. Y una posibilidad gigante sería que pues, ya tenemos estandarizados estos sistemas moleculares de detección de Fusobacterium nucleatum en las heces, porque ya hay un ensayo clínico controlado que demostró que cuando se trata de la enfermedad periodontal, el Fusobacterium nucleatum no disminuye en la saliva, pero disminuye en las heces. Y a través de ese proxy, digamos, de esa hipótesis, se pudiera extrapolar que como muestra las heces, tampoco está en el colon. Entonces ya hay un ensayo clínico controlado que se hizo en el 2021 que demostró que efectivamente el tratamiento periodontal disminuye la prevalencia de el Fusobacterium nucleatum en los pacientes que obtienen cáncer. Eso pudiera ser muy interesante desde el punto de vista de intervención preventiva. Agradecimientos al Hospital Universitario del Valle, desde luego a los pacientes y al Servicio de Cirugía Oncológica del HW, a la Vicerrectoría de Investigaciones por la consultoría interna, por este grant que lo hicimos rendir, no fueron sino 30 millones de pesos, pero sirvió para hacer, digamos, bastantes cosas. Al Grupo BIEN, aquí está presente Melissa, y gracias a Melissa por el apoyo en la parte molecular. Y desde luego al Departamento de Microbiología de la Universidad del Valle y desde luego a todo el grupo de investigadores que se vinculó a este proyecto, incluyendo al doctor Sombrilla, a los residentes de la profesora Sandra María. Bien, gracias. Gracias, profe, por la presentación. Mil gracias a todos por su asistencia y atención, pero quisiéramos darle paso de pronto. Ay, no tenemos tiempo para preguntas.
pero bueno, una o dos preguntas que el público quiere hacer. No todos a la vez, que tengo poco tiempo. Bueno, yo sí. No, sí, tú sí. ¿Por qué crees que Porphyromonas sí, Fusobacterium sí y Porphyromonas no? Muy buena pregunta, profe. Realmente nosotros, cuando incluimos Fusobacterium, fue revisando la evidencia. Y quisimos incluir Porphyromonas, había menos evidencia, y hubo pues, 4 casos de los tumores que estuvo allí. Es muy interesante. La razón específica no se sabe, pero quizás el Fusobacterium nucleatum es un microorganismo que lo tenemos todo. Es decir, la prevalencia de microorganismos de Fusobacterium nucleatum en la población sana es casi igual al 100%. Entonces, desde ese punto de vista, yo pudiera aproximarse a una reunión que Porphyromonas gingivalis es un patógeno que no todos lo tenemos. Fusobacterium es un oportunista, funciona más como un comensal oportunista, es importantísimo en el proceso de coagregación para enfermedad perioral. Pero desde luego es parte de las hipótesis o de los experimentos que tendremos que hacer más adelante para tratar de explicar por qué uno es mucho más prevalente que el otro. Y desde luego, una deficiencia del estudio que quizás debamos de solucionar es con estudios de metagenómica para tratar de comprender el microbioma completo. Gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, damos paso a nuestra siguiente ponencia. Titulada Dimensiones dentales y clasificación molar de Angle en un grupo de jóvenes afrodescendientes del corregimiento del Hormiguero en Cali, Colombia. La presentación está a cargo del estudiante Juan Alejandro Ramírez, pero tiene su compañerita de grupo que es Angie Melissa Zambrano Ojeda. Bienvenido. Bienvenido ahora. Este es el puntero con este chin, con este chin y con este para adelante. Hágale LJ. Muy buenas tardes. Como lo dijo la doctora, nuestro proyecto de grado se titula Análisis de la relación entre las dimensiones dentales y la clasificación molar de Angle de un grupo de jóvenes afrodescendientes de entre 10 y 18 años de edad del corregimiento del Hormiguero en Santiago de Cali. Vamos a ver un poco sobre este proyecto. La odontología ha avanzado significativamente desde sus inicios y un hito fundamental en su desarrollo fue la clasificación de las maloclusiones dentales dada por el doctor Edward Angle en 1899. Esta clasificación, dada o basada en el posicionamiento de los primeros molares permanentes, permitió identificar y clasificar las maloclusiones dentales y se convirtió y se consolidó en algo importante en cuanto al diagnóstico y el manejo clínico en ortodoncia. Por otra parte, la odontometría es una técnica la cual se basa en la obtención de las medidas de las raíces y de la corona de los dientes. Esta es aplicada y es importante en varios contextos. Por ejemplo, en la odontología, esta nos sirve para predecir y dar un manejo clínico óptimo en cuanto al manejo de los espacios en los arcos maxilar y mandibular en los tratamientos de ortodoncia y ortopedia. En cuanto a la antropología, es útil en los estudios poblacionales al lograr establecer una relación filogenética entre géneros y especies de homínidos e igualmente determinar una similitud biológica entre las poblaciones pasadas, entre las poblaciones humanas pasadas y las presentes. Todo eso porque pues, este estudio, como bien lo dice el título, busca describir la odontometría de los siguientes dientes: incisivos centrales y laterales, caninos, primeros segundos premolares y primeros molares superiores e inferiores permanentes, y asimismo relacionarlos con la clasificación molar de Angle. Se plantea entonces el objetivo general de este estudio, el cual es analizar la relación de las dimensiones dentales y la clasificación molar de Angle en un grupo de jóvenes afrodescendientes entre 10 y 18 años de edad del corregimiento del Hormiguero en Cali, Colombia. Esto con el propósito de
crear marcadores biológicos poblacionales que sirvan para comparar estos datos obtenidos en esta investigación con otras poblaciones colombianas y otras poblaciones globales. De igual manera, para aportar información valiosa acerca del proceso evolutivo etnohistórico en relación a las maloclusiones dentales, los biotipos faciales y al tipo de arte. Los objetivos específicos entonces de este estudio fueron identificar con referentes teóricos actuales y conceptuales la relación entre las dimensiones dentales y la clasificación molar de ángulo. Categorizar estos datos para así dar solución, al problema de investigación. Y por último, comparar estos datos obtenidos de las dimensiones dentales y la relación con la clasificación molar de ángulo para contrastarla con bibliografía existente sobre un grupo de jóvenes afrodescendientes de entre los 10 y 18 años de edad en el corregimiento de Hormiguero de Cali. Este estudio se realizó en el corregimiento del Hormiguero. Este está ubicado en el suroriente del municipio de Cali. Más específicamente, se realizó en la institución etnoeducativa oficial del Hormiguero. En términos de la oferta de salud, este corregimiento no cuenta con hospitales ni clínicas, pero sí cuenta con 2 puestos de salud de los 20 que hay a lo largo de todos los corregimientos. Entonces, ¿qué se procedió a hacer? Se analizaron las dimensiones de los dientes. Las dimensiones fueron las mesodistales, la vestibulolingual y vestibulopalatino de 36 jóvenes, exactamente 21 mujeres y 15 hombres. De los criterios de inclusión que se tuvieron en este proyecto fueron 4, que tuvieran entre 10 y 18 años de edad los participantes, que se autorreconocieran como afrodescendientes, que estuviera firmado el consentimiento informado por parte de ellos y sus padres, e igualmente una autorización por parte de la institución, y en cuanto a los materiales y métodos, ya se habla como tal de todo el trabajo de campo que se realizó, y eso fue, pues, como les dije, con previo aviso de autorización por parte de la institución y por parte del aval de comité de ética, por parte de la institución, la manipulación de estos materiales se realizó según las indicaciones del fabricante. Ya con las impresiones obtenidas se realizaron los vaciados en yesos de la marca Wimix, también siguiendo las instrucciones del fabricante para posteriormente obtener las medidas por medio del calibrador digital Uberman, que tiene una margen de exactitud de 0,01 milímetros. Aquí se puede observar el trabajo de campo que se realizó en la institución. Pues como les decía, es un estudio de observación descriptivo, temporalidad retrospectivo, la unidad de análisis es objeto de estudio, la asignación de exposición para conveniencia, el número de observaciones fue de corte transversal y la selección de la muestra de estudio fue según los criterios para obtener los siguientes resultados. Pues, en esta tablita realmente lo único que se muestra es el promedio de todas las dimensiones obtenidas de todos los dientes medidos y una desviación estándar. Esta desviación estándar lo que nos quiere decir es qué tanto se alejan esas medidas entre sí. Entonces, por ejemplo, el diente 13, que tiene una medida de 7.9 milímetros, una desviación, una tasa de dispersión del 0,7 milímetros. Eso quiere decir que las medidas entre sí se desviaban 0,7. Básicamente, esta tablita lo único que nos muestra esto. En esta otra tabla ya se empieza a jugar con las variables, en esta oportunidad con el sexo. Entonces, el dimorfismo sexual según las dimensiones dentales se tienen entonces también todos los promedios de los dientes y se diferencian de entre hombres y mujeres. Es importante recalcar acá, en los datos que están resaltados, se observó una significancia al obtener un dato de un dimorfismo sexual menor o igual a 0,05. Eso nos quiere decir que en esos dientes puntualmente se obtuvo como un tipo de diferencia mayor a los demás. Por ejemplo, en el diente 32, en el 26, en el 43,
Entonces observaron que hubo una diferencia significativa, lo cual se discute un poco más adelante. En esta tabla 3, básicamente lo que quería demostrar era que los dientes del lado derecho medían similar o igual a los del lado izquierdo, donde se comprueba la hipótesis realizando pruebas de correlación. Entonces se puede observar que ningún dato tuvo significancia, es decir, que los dientes del lado izquierdo como los del lado derecho son similares. Bueno, continuando con la tabla número 4, se analizó la simetría bilateral de la clase molar de ángulo. Lo que nosotros hicimos en esta tabla fue analizar la clase molar del lado derecho con la del lado izquierdo. Los resultados nos arrojaron que teníamos un valor cercano a la significancia, por lo tanto, pues eso nos muestra que la cara no es simétrica en todos los casos y eso es normal lo que encontramos clínicamente en los pacientes recientes. En la tabla número 5 se analizó el dimorfismo sexual de la clase molar de ambos, comparando la clase con el hombre y la mujer. Como vemos aquí, en la tabla, pues ningún valor nos dio algo de significancia, por lo tanto, concluimos que no hay dimorfismo sexual en las clases molares. Ya en el dendrograma, pues el dendrograma se deriva de las distancias de poblaciones basadas en el diámetro mesodistal de incisivos, caninos, premolares y primeros molares superiores y inferiores. Para la muestra de afrodescendientes del hormiguero, nosotros tomamos como referencia el módulo coronal del primer molar superior, que mide 10.20 milímetros, considerándose como un microdote, o sea, un diente pequeño. Ya como vemos en la gráfica, el grupo de afrodescendientes del hormiguero se conglomera con poblaciones con mestizos de Popayán, con quienes comparten una región geográfica, y con los isleños de Sumatra, con quienes comparten una característica de que tienen los dientes pequeños. Y la cosa, bueno, es que este conglomerado se acerca al otro, donde están los indígenas de Colombia. Ya entrando a la discusión, pues en este estudio se observó simetría bilateral en los diámetros mesodistal de todos los dientes, lo que concuerda con investigaciones previas. Por lo tanto, es importante resaltar que el hecho de no haber encontrado diferencias significativas en esa simetría bilateral de los diámetros pone en evidencia la conservación de esta característica y su relevancia clínica para el diagnóstico y pronóstico de tratamientos como ortodoncia y ortopedia dental. Por lo tanto, nuestra discusión se centrará en lo que es el dimorfismo sexual, la similaridad biológica y cómo es el comportamiento de esa clasificación molar de ángulo frente a estos factores. Y ya entrando en contexto, pues en el pasado el dimorfismo sexual era muchísimo más marcado por la diferencia tal vez de roles del hombre y la mujer en ese tiempo. Ya a partir de eso, pues se realizaron cantidad de investigaciones donde se encontró que el diente a lo largo del tiempo ha disminuido en el tamaño. Y algunos autores argumentan que esto no significa que el diente se haya vuelto más simple en su forma, sino que ha disminuido del tamaño, porque ellos argumentan también de que perdón, se me olvidó esa parte. Bueno, lo que ellos argumentan es que no, sí. Lo que pasa es que ellos argumentan de que algunos dientes ay, no, perdón. Bueno, qué pena continuando con el tema. Bueno, argumentan pues que no es que se hayan vuelto más simples en su forma, y lo que varía aquí, o sea, lo que pasa que tengamos esa reducción del dimorfismo sexual se basa por la interacción de efectos genéticos y ambientales, como la dieta, como tú lo decías, lo que ha influido en esa reducción del dimorfismo sexual. Bueno, estudios adicionales también dicen que los dientes más distales son los que presentan mayor variabilidad.
son los que presentan mayor variabilidad, lo cual coincide pues con nuestro estudio donde el canino, los más variables son el canino superior derecho, el primer molar superior izquierdo, el canino inferior derecho, el primer premolar inferior izquierdo y el segundo premolar inferior derecho. Y algo inusual que nosotros encontramos en ese estudio es que el diámetro vestibulo-palatino del primer molar superior izquierdo, del primer premolar inferior izquierdo, el canino inferior derecho y el segundo premolar inferior derecho es mayor en mujeres, lo que se ha asociado a una desaparición de la presión selectiva de la robustez como una característica dimórfica entre hombres y mujeres. Por otro lado, se buscó relacionar la clasificación molar de Angle con factores como el dimorfismo sexual, la simetría bilateral de los dientes y el diámetro mesodistal. Los resultados mostraron que efectivamente sí había una diferencia entre las clases del lado derecho y del lado izquierdo, como lo vimos anteriormente, lo cual se asoció a que la forma del arco es un tanto asimétrica. Sin embargo, no se halló una relación entre el diámetro mesodistal de los dientes y el dimorfismo sexual en ese estudio, a pesar de que otros sí encontraron que había una conexión entre estos factores. Pero ellos lo vinculan con características específicas de ciertas poblaciones. Lo que quiere decir es que este estudio concluyó que no hay un consenso como tal que nos diga si la clasificación molar de Angle está influenciada o no por esos diámetros, por ese dimorfismo sexual o por esas características étnicas, ya que los estudios que hay, digamos que son muy limitados y no son universales porque se enfocan digamos, en las características particulares de unas poblaciones y no como tal en las poblaciones en general. Ya pasando, pues, en ese sentido, el diámetro mesodistal nos ayuda a ver de qué manera han cambiado los dientes a lo largo del tiempo y cómo se agrupan esas poblaciones. Lo que ese estudio muestra es cómo esa migración y esa variabilidad de poblaciones ha cambiado la modificación del diente. Por ejemplo, el grupo de afrodescendientes del hormiguero se caracteriza por tener un diente microdonte, o sea, un diente pequeño, y compartir características con poblaciones asiáticas y mestizas. Por otro lado, los mestizos de Popayán, que son con una mezcla genética, de indígenas, europeos y africanos, se consideran que tienen un diente de tamaño intermedio, y los mestizos de Cali, con una mayor influencia genética europea, tienen un tamaño de diente pequeño igual que los afrodescendientes del corregimiento hormiguero, que fue nuestro estudio. A lo que quiero llegar es que, a pesar de que estos comparten el mismo territorio geográfico, el origen genético siempre va modificado a los diámetros de los dientes. En conclusión, pues, este estudio revela que, aunque sí existe simetría bilateral, existen variaciones significativas relacionadas con el dimorfismo sexual y el mestizaje. Estas diferencias, digamos que son cruciales para la odontología por varias razones. Primero, porque nos permiten un diagnóstico más preciso, ya que entender las variaciones en el tamaño y la forma de los dientes de diferentes sexos y las diferentes poblaciones, pues nos ayuda a interpretar mejor las ayudas diagnósticas como son las radiografías y también los modelos. Y segundo, porque subraya la importancia de personalizar los tratamientos ortodónticos, permitiendo a los profesionales diseñar y ajustar intervenciones de manera más efectiva para mejorar los resultados y la eficacia, facilitando la selección de aparatos y estrategias de tratamiento adaptadas a las características físicas. Lo que finalmente concluye esta investigación es que el estudio destaca la necesidad de adaptar la atención dental a la diversidad de poblaciones, considerando cómo el mestizaje y el sexo influyen en las características de los dientes. Y listo. Damos paso a nuestra siguiente ponencia, titulada Características clínicas y sociodemográficas asociadas a crisis hipertensiva tipo emergencia de pacientes adultos que acuden al servicio de urgencias del Hospital Universitario Departamental de Nariño en el periodo de enero a diciembre del 2023. Esta presentación está a cargo del Dr. John Alexis Morcillo Argote, estudiante de 10º semestre en la Universidad de Nariño. Bienvenido.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Monseñor López. Tengo ánimo. Específicamente de Pasto, yo voy a presentarles pues, un proyecto de investigación, el cual pues, realizamos aproximadamente un año, titulado Características. Entonces, el título de Características clínicas sociodemográficas asociadas a crisis hipertensiva tipo emergencia en pacientes adultos acudidos al servicio de urgencias del Hospital Universitario Departamental de Nariño en el 2023. Los autores es mi persona, de Alex Monseñor y Enrique Vallejo, soy Joana, prima asesoría de la Operación para el Faro de Navides, mi asistente César Paz, y el asesor científico Carlos Gustavo Guerrero. Para contextualizar, lo que tenemos que tener en cuenta fue básicamente que la hipertensión pues, se trata de una enfermedad pues, clínica y multifactorial que siempre lleva eventos cerebrovasculares fatales y no fatales. A lo cual tenemos que en la población mundial, aproximadamente un 3%, van a tener una crisis hipertensiva futura, un 33.3%, no desconocen, o sea, no conocen la patología de la hipertensión, y la prevalencia mundial aproximadamente es del 25%. Dado esto, las causas que se encontró basando la bibliografía es un mal control habitual, a veces también el abandono terapéutico, la mala adherencia, y la incidencia de una causa personal. La causa personal, para contextualizar, se trata básicamente de consumo de alcohol, cigarrillo, estrés y otras causas, las cuales pueden desencadenar este tipo de patologías. En este caso también en Nariño, por García Peña, se tomó una prevalencia de 9% de las consultas médicas y fue la primera causa pues, de consulta externa en este caso. Pasando esto, entonces, el tratamiento fue por los pocos datos que se encontraron a nivel colombiano y también la falta de conocimiento sobre las crisis hipertensivas por el impacto negativo sobre pues, la parte de la salud. Y entonces, lo que calculó esto fue un valor académico un poco grande para el conocimiento, sobre todo el estudiantado o futuro médico. Y lo que dentro de la pregunta de cuáles serían las características clínicas, sociodemográficas, terapéuticas asociadas a crisis hipertensiva tipo emergencia. Entonces se justificó que la Asociación Mundial de la Salud nos dice que 1.13 mil millones de personas en todo el mundo padecen de hipertensión arterial. Y las principales causas de morbilidad y mortalidad en Colombia y Nariño, y pocos datos de investigaciones que se pueden tener sobre eso. A lo cual se tiene en cuenta ofrecer nuevos datos sobre variables sociodemográficas asociadas a la crisis hipertensiva y la caracterización clínica de la misma. Por lo cual, pues también caracterizamos cómo definirla. En este caso, pues tenemos en cuenta la prevalencia es de 1 a 2% y es un predictor de mortalidad pues, muy grande. A lo cual, la multinacional Walters Club, también en su regional de información de UpToDate, también la Europa Asociación de Cardiología, y también los consensos del Joint 8 y el Joint 6 nos definen la crisis hipertensiva como una presión arterial entre mayor o sistólica de 180 y diastólica mayor o igual a 120. Bajo este punto también caracterizar la emergencia como un daño o un empeoramiento de un órgano vital, puede ser cerebro, corazón, riñón, ojo, entre otros. Y en este caso, pues hay una pseudocrisis hipertensiva que es transitoria, que también es asociada a una activación del sistema nervioso simpático. Entonces, la mayoría de clínica que nos va a dar generalmente es alteración visual, alteración neurológica, asimetría en pulsos, dolor torácico, disnea, hipoxemia, oliguria o sueño. Entonces, los objetivos que se plantearon fueron los siguientes. Para no ser tan redundante por el texto, creo que es un poco pues, grande. Básicamente, primero, determinar las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes con crisis hipertensiva. Y con emergencia, determinar la prevalencia de la crisis hipertensiva y también la frecuencia entre la urgencia y la emergencia hipertensiva. También, de este mismo modo, establecer la frecuencia de las variables sociodemográficas, clínicas y terapéuticas y también determinar los factores sociodemográficos, terapéuticos asociados a esta misma patología. Entonces, la metodología que se utilizó fue un estudio de corte transversal, descriptivo, cuantitativo, analítico y retrospectivo, para lo cual se dio un permiso en el hospital universitario contando con su aval previo y condiciones éticas y buscamos pacientes mayores de 18 años, hombres y mujeres, que cumplieran con el criterio de una tensión arterial mayor o igual a 180 y 120. Posterior a esto, se buscó en las historias clínicas exhaustivamente
para tener la mayor cantidad de datos y también de este mismo modo excluir algunos, entre los que se excluyó los criterios de exclusión, fueron embarazadas, politraumatizados, COVID-19, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también quemados, u otra afección que nos puede dar un falso positivo de esta. Entonces, se tuvo unas variables, para no ser tan redundante y que suene un poquito más cansón esto, pues se contó con algunas que sean cuantitativas en cuanto a la edad de años, cualitativas como el régimen de salud, la etnicidad, el grupos de edad, también unas cualitativas politómicas como cuál era la condición del daño de órgano blanco, las ayudas diagnósticas solicitadas, la clasificación del índice de masa corporal, la estancia que tuvieron los pacientes en UCI, cuidados intensivos, urgencias y hospitalización. Y también pues a los servicios que se estuvo trasladando a los pacientes. Y por último, el egreso, si estuvo vivo o estuvo muerto. Entonces, pasando esto, también se hizo unos sesgos. El sesgo de selección, pasando una muestra bien utilizada de la población objetivo, el sesgo de información se lo quitó con pruebas estadísticas correctas, criterios diagnósticos correctos y variables precisas en la recolección de datos. El sesgo de confusión, una estrategia de análisis multivariado, incluida todos los posibles factores que se pueden asociar a este tipo de patología. Entonces, pues la operatividad fue con SPSS, versión 24, se puso todas las variables, se puso a calcular también el valor, índice de confiabilidad, RP crudos y ajustados para hacer la mayor base de asociación en el multivariable. Entonces, el análisis por objetivos se basó en estos. El objetivo 1, la prevalencia, pues dando el total de casos confirmados sobre el total de pacientes que consultaron urgencias, también la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa al objetivo 2 y el tamaño total de la muestra. También el objetivo 3, frecuencias descritas de las características sociodemográficas y también las variables cuantitativas y son medidas de resumen como media, mediana, prueba de normalidad, medidas de desviación estándar. Posteriormente, el último se hizo con la parte de los factores asociados, haciendo los métodos multivariados, teniendo la significancia en un p-valor de igual a 0.05 como una muestra significativa de que tuviese asociación. En este punto también el nivel de confianza del 95% y se aplicó la prueba de Chi cuadrado para evaluar la asociación. Entonces, básicamente aquí es la parte pues, más importante de cómo se lo hizo. Entonces, básicamente, consultaron entre 1 de enero a diciembre de 2023 aproximadamente 22.751 personas. De estas 22.751, de estos, en la sección de hipertensión contamos con 254, los que cumplieron el criterio fueron 58 y los excluidos fueron 196. Ya pues con los datos que les había dicho que fue el criterio de inclusión. Entonces, la prevalencia que nos dio fue el 0.25% de los que consultaron o tuvieron este tipo de patología de crisis hipertensiva, fueron el 0.25%. Miramos cómo nos dio la parte de género, empezamos en género, más que todo la población femenina fue la que más tuvo la patología, que fue el 51.7%, el régimen de salud fue el subsidiado del 82.8%, la etnicidad fue aproximadamente otras etnicidades, aparte de afrodescendientes indígenas, en este caso 87.9%, y el departamento de procedencia, en este caso evaluando a la población de Nariño, Putumayo y Cauca, fue del 87.9%. El compromiso de órgano blanco, el de riñón, fue el de 58.79%, seguido de corazón, en el 50%. También, teniendo en cuenta la condición de daño de órgano blanco, tenemos una CD isquémico, en este caso en un 62.5%, la insuficiencia cardíaca aguda en un 55.2%, la insuficiencia renal aguda o reagudizada, en este caso insuficiencia renal crónica reagudizada, tenemos un 74.1% y una retinopatía hipertensiva en el ojo de 1.7%. Entonces, si miramos este mapa, básicamente las regiones que construyen el departamento, entonces tenemos que la región central, constituida por Chochahuí, Pasto, entre otros, tiene un 36.2%. Y el Pacífico Sur, una zona de las que más siempre se habla, sobre todo de hipertensión, por la hiporreminemia que suelen tener los pacientes, tenemos un 26%. En las manifestaciones clínicas, generalmente, pues tenemos, aquí está disnea, creo que aquí no aparece, pero era disnea, el edema, y también tenemos en cuenta el dolor normal, que tenemos en un 22.49%. Aquí tenemos las comorbilidades que suelen tener los pacientes. Miramos
en región horizontal en este caso, entonces podemos ver que la hipertensión arterial previa pues era la que más tenía, 82.8%, enfermedad renal crónica en un 31%, y también los índices de masa corporal nos dieron. La mayoría estaban normales en un 51.7% y en sobrepeso un 37.9% de los pacientes que estuvieron con esta afección. Ahora, ¿cómo fue el estado vital de los pacientes? La mayoría resultó un 97% saliendo vivos del hospital, pero en un 3% no salieron muertos del hospital. Y ahora, los pacientes remitidos fueron un 58.6% y los que no fueron remitidos desde otro lugar, pues fueron un 41.4%. Ahora, pues vamos a ver aquí, los exámenes que solicitaron fue el PUM y la creatinina, más que todo en las ayudas diagnósticas. Y el hemograma y el electrocardiograma, pues teniendo entre los más prevalentes. Ahora, ¿qué medicación? Este es un punto muy importante. ¿Qué medicación se le dio a los pacientes? En la medicación ambulatoria se le dio losartán, amlodipino, furosemida. En la parte de medicación ambulatoria. Y en el tratamiento enteral en las primeras 24 horas también losartán, amlodipino y en este caso la clonidina, en un 34.5%. Y aquí es un punto de relevancia tenerlo en cuenta, porque lo vamos a exponer más en las conclusiones, es el tratamiento parenteral administrado. En este caso, si digamos, a la mayoría no se les suministró un tratamiento parenteral en una crisis hipertensiva tipo emergencia. Pues pasa a puntos de mal manejo porque generalmente se la trata con tratamiento parenteral. Y pues el servicio donde estuvieron más estancia los pacientes fue la observación de urgencias en un 94% y la hospitalización en un 62.1%. Aquí la asociación, aquí hay un punto muy importante, pues la mayoría, con respecto a Nariño, los otros departamentos tenían aproximadamente un 51%, Nariño tenía de factor protector básicamente de no tener la crisis hipertensiva respecto a otros. Y la parte de las subregiones, como Cervical, Pacífico Sur, Telendí, Avales o la Cordillera, con representación en la parte centro, tenía una asociación más significativa de padecerlos. Más podían padecer estos de la región centro. Las manifestaciones clínicas teníamos que aproximadamente un 30%, si miramos el RT ajustado, tenían mayor asociación, si tenían disnea, podían tener crisis hipertensiva, en este caso la asociación. Y en el tratamiento enteral, esto fue algo que aún no hemos encontrado, de hecho, un estudio claro de esto, sobre todo la administración de estatinas, porque encontramos que un 38.2% de los pacientes con crisis hipertensiva tipo emergencia tenían esa asociación, 38.2% que utilizaron estatinas podían padecer la crisis hipertensiva. Y entonces la discusión, pues encontraron una prevalencia, encontramos el 0.25 y el Hospital de Kennedy de Bogotá en 2020 y 2021 nos encontró 1.7%, equiparando que estas dos tienen un tamaño básicamente muy bueno o muy igualado. También tenemos en cuenta que un estudio estadounidense multicéntrico incluyeron a 1.240.804 adultos, tuvo un 0.5%, también un valor muy aproximado que nos dio nuestro estudio. Y en Bolivia, también en el 2007, que se hizo un estudio prospectivo transversal y descriptivo en Arnes Terrazas, tuvo un 2.5%. En la prevalencia de la emergencia hipertensiva tenemos un 79.3% y en el Hospital de Kennedy nos dio un 54.6%, también algo muy parecido, aunque teniendo en cuenta aquí que la parte del órgano blanco, aquí nos dio que el riñón, corazón y cerebro fue el que más afectó. En Ecuador se hizo un estudio aproximadamente en enero de 2016 hasta diciembre de 2018, pero el órgano más afectado en este caso fue el cerebro, un 89% y el corazón en un 11%. Las manifestaciones clínicas nos dio nuestro estudio cefalea y disnea mayor prevalencia, pero aquí no encontramos como tal algo conciso para hacer una discusión en cuanto a qué nos podría dar mayor prevalencia de las manifestaciones clínicas, aunque hicimos búsquedas en literatura gris, pero aún así no encontramos algo concluso. En las comorbilidades, la mayoría hipertensión arterial, y también nos concluye con el estudio también descriptivo de los José Félix Valdivieso, que es el ciclismo de codo, y dio un 70% de hipertensión arterial, en este caso diabetes mellitus. Acá nos dio enfermedad renal crónica con mayor asociación.
Y en Brasil también nos dio que la diabetes mellitus estaba en 23.7%, pero aquí incluyeron que la mayoría de ellos eran fumadores. Finalmente, la mortalidad pues, nos dieron resultados de 3.4% y también el estudio de Rodríguez Rocha, el estudio prospectivo transversal del Servicio de Urgencias de Medicina Interna de la Caja Nacional de Salud Hospital de 2007, nos dio un 38.4% en la mortalidad. Entonces, la conclusión es muy clara. El tipo de crisis hipertensiva con mayor proporción, que siempre fue la emergencia hipertensiva, de la cual compromete el órgano blanco, en este caso en 79.3%. El más afectado en nuestro caso fue el riñón. La disnea, el síntoma más marcado, por eso tenerlo mucho atención, sobre todo en los pacientes que pueden llegar con este tipo de patología. Y el enfoque diagnóstico debe ser fundamental para confirmar la elevación arterial y descartar también la lesión del órgano blanco. Aquí, ¿por qué? Como miramos en la parte parenteral, muchos de los manejos no fueron adecuados. O sea, cuando se hizo el manejo, muchos se les seguía dando tratamiento vía oral, pero no se les dio tratamiento vía parenteral. Por lo cual, muchos de los pacientes optaron por subir a UCI, a cuidado intermedio. ¿Por qué? Por un mal manejo. En este caso, pues la recomendación es tenerlo más presente porque mucho de esta crisis progresiva, como miramos, compromete muchos órganos y posiblemente pues la muerte de un paciente, dado caso que no se lo pueda manejar bien. Y en caso, pues lo que más todo cuenta aquí también es tener en cuenta pues la disnea y también la parte de las estatinas. Las estatinas, a pesar de que tenían esa asociación de 38.2%, no hay un estudio conciso de que diga las estatinas en un mal uso pueden provocar este tipo de afección. Algo que no encontramos en ningún otro tipo de estudio, por lo cual es un punto de tener en cuenta, tal vez, no sé, estudiarlo o mirar qué tipo de cosas pueden pasar estudiando ese tipo de medicamentos. Y lo último, las recomendaciones, es tratar de indagar los equipos médicos encargados de las organizaciones de diferentes estancias de manejo de la hipertensión arterial, como también crear unas condiciones adecuadas para el control de esta, indagar más en la profundidad de los factores sociodemográficos como la ocupación, entre otros, porque encontramos que en el hospital cuando íbamos a registrar ocupación o mirarla, decía sin ocupación, algo que no nos parecía como bien como para mirar qué ocupaciones podían predisponer. Y creo que pues, en muchos hospitales suele, por la parte del triage o demás, no se preguntan algunas cosas. Y la orientación de la evaluación periódica de los pacientes hipertensos para un control adecuado de su enfermedad. Básicamente hacer un buen manejo hacia los pacientes con este tipo de afección. Y pues, finalmente, pues, esto tuvo unas consideraciones éticas con la resolución del Ministerio correspondiente al literal A del artículo 11 y título 2, que era básicamente un proyecto sin ningún tipo de riesgo porque no jugamos con parte, bueno, tratar de hacer algo externamente con los pacientes, sino solamente registros de historias clínicas, que fueron las que nos presentó, pues, o aprobó el Comité Técnico y Ético del Hospital Universitario Departamental de Nariño, con un aval presente también del comité Curricular de la Universidad de Nariño. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, John. No sé si alguien del auditorio tiene alguna pregunta para John. Bueno, yo sí. John, bueno, la primera es una pregunta muy sencilla. ¿Tú eres semillero? Sí. ¿De allá, de la Universidad de Nariño? Estamos organizando. Sí, el semillero. Tú eres de 10º semestre, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces tengo también varias recomendaciones porque es un trabajazo eso que acabas de presentar. Tenés unos datos con muestra representativa, con análisis de sesgo, con control, con un diseño definido, eso es muy bonito, pero digamos tiende a confundirse el auditorio cuando en tus gráficas de pronto tú mostraste el 0.25 en la prevalencia de la crisis hipertensiva, ¿verdad? De 22.000 no sé qué del principio, que eran los que consultaban, ¿verdad? Entonces, pues yo no me perdí porque yo iba pidiéndolo, entonces yo voy viendo los números y me los voy poniendo y no me perdí. Pero los demás, que son tus compañeros, los semilleritos, colegas, de pronto sí, entonces no dejar de lado ese N que al final fue con el que describiste
todo lo que estaba relacionado a la crisis. Dijiste porcentajes, pero finalmente no supimos si era el porcentaje de los 22.000 o del 0,25, que ya uno me olvidó cómo hacer la matemática y no lo pudimos considerar. Para que le des más poder a eso que estás presentando, porque es un trabajo lleno de datos y información súper importante para todos nosotros. Yo no soy médico, pero a mí me parece súper interesante todo esto porque todo el mundo tiene un familiar hipertenso y le da mucho miedo que llegue a un evento adverso de esta magnitud, y pues si se puede tomar decisiones frente a estos primeros datos, súper bien. Felicitaciones por ese gran trabajo.